Perfecto, bienvenido. Hoy es sábado 9 de mayo y esto es básicamente, podríamos llamarlo un trade recap del día de ayer, viernes 8. Fue en SPI como contexto, en SPI, primer viernes de mayo. Teníamos datos importantes laborales. Sin embargo, claro, lo principal de este video es que te voy a contar cómo perdí $250.000 en pruebas de fondeo. Eran challenge. Eh, Probablemente pude haber pasado algunos contextos para que entiendan. Eh, una o dos de esas cuentas se vencían el día viernes. La idea era poder pasarlas rápido y me demoré finalmente el mes que tienen de expiración. Una de ellas ya estaba muerta, incluso se los voy a ir a mostrar. Vamos directamente al gráfico. Una de ellas ya estaba muerta. La otra se podía pasar con un solo trade, que era un 1 a 3 básicamente, estaba en 50.000 la tenía. Tenía otra en 50.000, en 51.000, que la pasaba con 2.000, y otras dos que vencían el martes. ¿Cuál era mi intención? Pasarlas todas ese día viernes, lo cual no se pudo. Les voy a mostrar mi error, cómo yo vi, porque realmente el trade no era un mal trade, pero les voy a dar todo el contexto y cómo realmente tuve que haber operado el día viernes en lo que es índices. Espero que esto les sirva como es mi experiencia básicamente, pero les sirva como aprendizaje y obviamente se los comparto para que lo puedan aplicar en su operativa. Así que vamos a ver. Lo primero que les quiero mostrar es un poquito el Trade Sinker, que es donde replico todas las cuentas. Aquí están todas las cuentas perdidas. Como les decía, esta cuenta, si no me equivoco, era la que tenía en 50.000 y con un trade de 1 a 3 la pasaba, ¿cierto? Piensen que en futuros, generalmente el daily drawdown límite es de $1.000. O sea, tú podrías pasar en un día la prueba, pero estás literalmente arriesgando toda la cuenta. ¿Ya? Entonces, a mí me quedaba esta vencida ayer. ¿Sí? Entonces tenía que sí o sí pasarla ese día. Esta tenía posibilidad de pasarla. Esta no creo, la verdad, esta la hubiese perdido. Esta, que era mi mejor cuenta de alfa, la tenía alrededor de, claro, 51.000, más o menos, claro, 50.000. Claro, necesitaba como $2.200 aquí. Que el día anterior jueves también perdí. Esta la tenía como casi en 52.000. Y estas dos tenía hasta el martes. Entonces, si hacía un buen profit ayer, tenía posibilidad de pasarla esta semana que viene. Ahí están las cuentas. También les quiero mostrar un poquito el dashboard de cómo venía. Realmente el mes de abril fue totalmente duro para mí en términos de futuro. Partí muy bien en futuro, yo partí como hace 2 meses. En marzo me pude fondear, pero en abril me fue muy muy mal, ¿sí? Entonces ahí me reagrupé, obviamente, y fíjense cómo había realmente empezado a recuperar las cuentas. Las empecé a recuperar. Y fíjense que estos 3 días, sin ser un buen día de profit, sabiendo que las cuentas también me estaban condicionando un poco, esas cuentas que les dije que vencía el día viernes, aquí no se puede ver bien el profit total weekly, pero ya $2.400 positivo, que se ve aquí, pero no se puede ver acá en la grabación. Y el día viernes que perdí alrededor de 5.000, este día perdí, entonces eso me hizo arriesgar todo este día, ¿sí? Pero iba positivo en la semana. Eso es un poquito cómo iban mis cuentas, les di todo el contexto. Vamos directamente al gráfico. Entonces les tengo aquí exactamente el trade que tomé. Y quédense hasta el final porque realmente les voy a dar muy muy buenos tips, ¿sí? Este es el trade que tomé. Realmente ahora revisándolo, no era un mal trade. Incluso aquí, en este punto, me habían quedado equal lows, lo que dio más convicción a mi entrada. Quiero hacerle más zoom, voy a sacar esto. Sí, le da más le da más, quiero que esto se vea bien, porque quiero que tengan todo el contexto. Eh, Le daba más convicción a mi entrada y no estaba buscando algo muy loco, ya no estaba buscando algo muy loco, estaba buscando este low, ¿sí? Pero aquí les voy a decir mi error, les voy a decir también por qué tomé este trade eh, y bajo qué conceptos lo tomé, para que entiendan que no tomé cualquier cosa. Pero sí el contexto de lo que está pasando actualmente con los índices me jugó en contra. En este caso, hay una teoría que a mí me gusta llamarla la teoría de rangos, ¿sí? Les voy a explicar rápidamente en qué consiste.
consiste en que el precio se mueve por impulsos y retrocesos, ¿cierto? En una tendencia totalmente sana, yo puedo seguir comprando o buscando nuevos impulsos cada vez que el precio haga un rebalance del rango anterior. ¿A qué me refiero con esto? Que el precio llegue al 50% del rango, ¿sí? Fíjense cómo constantemente el precio va haciendo impulsos y retrocesos, llegando siempre al 50% del rango anterior, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo constantemente el precio, creo que me quede bien ordenadito, el precio va llegando siempre a ese 50% y tiene un nuevo impulso. En este sentido tenemos una tendencia sana, una tendencia que está equilibrada, que no es ineficiente, sino que es eficiente, ¿sí? Eso bajo un trendline totalmente sano, ¿cierto? Una tendencia sana, como les decía. Eso es un precio eficiente porque el precio constantemente va rebalanceando el rango. Ya entonces ustedes, en ese sentido, ahí obviamente siempre buscan sus confluencias, una toma de interna, por ejemplo, una toma de interna, lo vamos a marcar así, una toma de interna, su confirmación en temporalidades menores, ¿cierto? Les voy a dar todo el contexto. La confirmación en temporalidades menores aquí, en esos puntos, después de la toma interna, debajo del 50%. Si lo quieren llamar premium discount, también está bien. Y ahí es donde buscan un cambio de estructura. Perdón. Un segundo. Y ahí es donde buscan un cambio de estructura. Esa bolita amarilla es este zoom en teoría. Ya, es eso. En temporalidades menores, eso. En temporalidad mayor, que es una continuación, es una reversión en temporalidades menores. Perfecto, entonces bajo ese concepto es una tendencia sana, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el precio no es eficiente, es ineficiente? Recuerden que esta es esta teoría que la voy a llamar acá teoría de rangos, ¿ya? No es nada del otro mundo. Entonces, esto es un precio eficiente, pero un precio ineficiente lo que va a hacer es justamente esto. Entonces, creo que aquí tengan... Perfecto. Ahí me quedó bien porque... Fíjense. Fíjense que aquí tengo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. La pregunta del millón aquí es... Fíjense cómo aquí constantemente, llegando al 50%, ya sabemos que pude haber comprado, ¿cierto? Después de una interna podemos ir a buscar la liquidez justamente externa del rango, ¿sí? Y ahí tenemos, estamos operando a favor de la tendencia, lo mismo aquí, son oportunidades de compra. Ahora, ese está acá porque el precio impulso, retroceso, impulso, es esta posible entrada. Imagínense que aquí tenemos un imbalance, un fair value gap, lo que ustedes quieran, un bloque, puede ser un bloque de oferta-demanda, lo que ustedes usen, ¿sí? Es si el precio llega aquí a activar mi entrada, ¿es una buena posibilidad de compra realmente? Y en este caso la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el precio, justamente, como les dije, en este segundo caso el precio no es eficiente, es ineficiente, lo que quiere decir que tiene ineficiencias, es decir, que el precio, el mercado está en desequilibrio. Recordemos que el precio siempre tiene que estar en equilibrio, ¿cierto? Es justamente ahí cuando se forman los famosos imbalances. Fíjense en esto. Este precio, este rango anterior está rebalanceado, por lo tanto yo puedo comprar. Este segundo rango grande no está rebalanceado, fíjense. No llega al 50% del rango. Me deja un espacio entre ese y ese alto. Y este es el tercero que, claro, lo está rebalanceando en este minuto. ¿Por qué esa no es una buena compra? Porque cuando ese rango anterior, perdón, no está rebalanceado, es ahí cuando se te forman los famosos fair value gaps o imbalances. Ese es un imbalance. ¿Sí? Ese es un imbalance. Quiero marcarlo bien. ¿Sí? Ese es un FVG. Un famoso FVG. ¿Sí? Ese es un imbalance donde el precio, efectivamente, si tú intentas comprar acá, en este bloque, hay una gran posibilidad de que el precio baje, tome liquidez, y literalmente este es mi escenario de compra ideal, por debajo de bajos, y aquí recién
buscar la confirmación, ¿cierto? Para buscar precios más altos. Yo siempre he dicho que siempre quiero comprar quiero comprar esos escenarios en caso de compra por debajo de vela. Es justamente ese escenario, ¿sí? Ese escenario es ese mismo, solo que aquí con mayor detalle. Entonces, en este caso el precio no es eficiente, justamente porque tiene una ineficiencia, un fair value gap. En este caso el precio no está rebalanceado, por lo tanto, esta compra, si tú compras acá, por ejemplo, en ese posible bloque con stop loss debajo de ese low, pues probablemente vas a ser manipulado, ¿sí? Entonces, por eso, ese segundo caso no es bueno. No es bueno estar persiguiendo el precio, es mejor que haga un retroceso, que tome un bajo en temporalidad menor, y aquí es donde se forman esos famosos falsos quiebres en 15 minutos, que en una hora son una toma de liquidez, por ejemplo. Entonces esos escenarios hay que tener cuidado, no hay que estar persiguiendo el precio, sino que hay que esperar ese escenario ideal. ¿Ya? Eso en ese contexto. Perfecto, y ahora que tenemos toda esta teoría de rangos, que era básicamente mi pensamiento al momento de operar esta operación, les voy a decir cómo fue lo que tomé finalmente. Fíjense, vamos a ver aquí, se me perdió el precio, un segundo, ahí está. Haciendo máximos históricos literalmente todos los días, pero quiero mostrarles, y eso también lo comentamos en los weekly recap de Tradeco. Si no han visto el canal de Tradeco en YouTube, vayan a verlo porque hablamos del weekly y hablamos que literalmente el Nasdaq y el S&P están haciendo máximos todos los días. Esta es mi operación, la quiero marcar bien y fíjense qué incorrecto está, el precio siguió subiendo. Pero bajo ese contexto, vamos a hacerle el replay aquí, no estaba tan mal, miren. Les voy a decir por qué no estaba tan mal. Fíjense acá, recuerden la teoría de rango. Es cierto que el precio está muy arriba, muy arriba. Fíjense mi pensamiento al momento de operar. Yo intento operar en índices desde las 9 hasta las 11 y media. 11 y media me parece mucho, 12 máximo, ¿sí? Esas 3 horas. Entonces fíjense aquí el precio, realmente el precio, ¿qué es lo que estaba haciendo? Rompiendo máximo histórico, estaba por encima de la liquidez externa, eventualmente el precio tenía que hacer un retroceso, eventualmente, ¿cierto? Fíjense que aquí tengo una ineficiencia gigante que fue justamente la apertura, por lo tanto aquí tenía un imbalance enorme, fíjense, que es ahí justamente ese donde era mi objetivo. Literalmente mi pensamiento fue, a ver, la vela de las 11 se está llevando el alto de las 10, que aquí tengo una manipulación de altos de vela, ¿sí? De altos de vela, fíjense. Por lo tanto, yo lo que quería buscar era este movimiento cortito, esta venta. Sí, ahí podemos argumentar que quizás operar en contra de la tendencia mayor no está bien, puede ser, pero yo he tomado este tipo de operaciones y sí han salido en mi beneficio, pero ahora es aquí donde el contexto en general, que esta operación en cualquier otro instrumento o en cualquier otro contexto se pudo haber dado bien, pero en el contexto actual en el que están los índices, me jugó en contra finalmente. ¿Por qué? Porque el precio actualmente está haciendo, y lo acabo de mencionar, máximos históricos todos los días, por lo tanto siempre va a intentar hacer altos más altos, ¿sí? Altos más altos. Fíjense que el día de ayer se dio una operación muy similar, miren, y eso fue a las 11 justamente. Aquí tengo un failure swing, que es un tipo de manipulación, pero fíjense el retroceso que hizo a las 11 para buscar estos puntos más bajos, porque ya estaba por encima. Literalmente es la misma operación, solo que el día de ayer se dio y el día de hoy no se dio, ¿ya? El día del viernes, perdón. Entonces mi operación en ese sentido, la idea de la operación no estaba mal, solo que sí es mucho mejor o es mucho más probable en este contexto de máximo histórico estar buscando todo el tiempo largos y no ventas, justamente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, aquí está la teoría de rangos que yo les decía. Fíjense que aquí tengo una ineficiencia gigante que si el precio quiere seguir subiendo, tiene que venir a mitigar, ¿ya? Aquí tenía el S&P porque déjenme ver si realmente... sí, aquí no hay una ineficiencia, pero sé que había una divergencia, ya que se las voy a ir a mostrar. Ahora, 15 minutos. Fíjense aquí. Perfecto. Entonces, bajo este contexto que yo les dije, fíjense cómo en los primeros 15 minutos, que es parte de mi estrategia, el precio se lleva al alto de la vela de las 10,
y cierra adentro, por lo tanto dije, perfecto, el precio va a querer hacer un retroceso. Es cierto que aquí tenía otro imbalance de 15 minutos, que literalmente fue el que nunca cerró por debajo, pero mi break-even estaba muy cerca, estaba por debajo de esa vela, que dije, el precio ya aquí, yo me voy break-even, me voy aquí break-even en eso equal low. Entonces fíjense cómo el precio sube, se lleva el alto en los primeros minutos, baja y dije ya va a querer venir a buscar este imbalance, voy a entrar, voy a ver si tengo confirmaciones en temporalidad menor. Ya, estructura puede ser, estructura totalmente alcista, aquí tengo un bloque que ni siquiera había quebrado, el precio en esta tendencia de 5 minutos estaba alcista, pero aquí yo tuve una confirmación, ¿sí? Fíjense cómo tengo esa vela, tengo cierres por encima de la vela que manipula, que para mí es una confirmación buena, ¿sí? Creando ese pequeño bloque en 5 minutos. Y en un minuto, que quizás las confirmaciones en un minuto no son las mejores, pero tenía el bloque en 5. Fíjense cómo empieza a ser una tendencia a la baja. Tenía solo este imbalance aquí, que estaba básicamente siendo no respetado. Para mí es muy importante que esto haya sido a las 10:54 en particular, perdón, 10:54 donde se creó ese imbalance y el precio ya venía cayendo. Entonces dije, perfecto, esa es mi entrada en el imbalance que no fue respetado, el precio la mitiga y al tiro tengo un poquito de reacción. Y dije, bien. Y además que justo en ese punto, estaba en la sesión en vivo, lo pueden ir a ver también porque quedó grabado. Dije, si el precio toca esto equal low, si el precio viene y toca este equal low, yo cancelo mi operación porque era una orden pendiente. En este caso, el precio me dejó justamente esos dos puntos o bajo igual y dije, perfecto, entonces tengo mayor convicción para entrar en esta venta. El precio me mitiga aquí y finalmente, ¿qué fue lo que pasó? ¡Pum! En 2 minutos me saca y pierdo todas las cuentas. Literalmente fue eso. Y en ese minuto en la sesión en vivo realmente fue... Es algo que podía pasar, pero no era lo que yo quería que pasara, ¿cierto? Entonces, ya les di todo el contexto, por qué tomé la operación, les di también por qué podría estar mal esta operación. Otra confluencia que me di cuenta que no estuvo bien aquí, es que si operan índices debiesen estar buscando divergencias. Bueno, obviamente aquí el Nasdaq estaba más alcista que el S&P, pero fíjense que esta vela de las 10:45 no es manipulada por la vela de las 11:15 en 15 minutos. En cambio aquí en el S&P, la vela de las... Miren, se las voy a dar con... Un minuto, que aquí estoy en 1 hora. Ahora sí. Ahora sí. La vela de las 11. Sí, un minuto. Esta es de las 11:15, claro. Fíjense cómo la vela de las 11:15 manipula la vela de las 10:30 y la vela de las 10. ¿Sí? Voy a quedarme con la de las 10:30. Fíjense, esa es la manipulación de la vela de las 10:30 en el S&P. Fíjense en el Nasdaq, la vela de las 10:30 está acá abajo. Está acá. Por lo tanto, tenías básicamente este S&P, divergencia, como lo quieran llamar, gigante. Pero mi idea no estaba mal. El tema es justamente que estamos haciendo todo el tiempo máximos históricos. Por lo tanto, esa sí era una buena entrada en compra. Incluso fue la única buena entrada en compra, la última buena entrada en compra dentro de la sesión de las 9 a las 12. Como les dije, esto se dio el día de ayer. Y es exactamente la misma entrada. Solo este día viernes no se dio. Otra cosa adicional. También me fijo mucho en cómo el precio se va generando la vela semanal. Tenemos una semana totalmente alcista. El día viernes el precio va a tender a hacer retrocesos. ¿Por qué? Porque te está generando justamente, si tuvo una vela totalmente alcista, ¿qué le queda el día viernes? Cerrar y dejar la mecha de la vela semanal. Por lo tanto, también quería ver esa mecha de la vela semanal verse creada el día viernes, pero ya sabemos que no fue así. Vayan ahí dejándome en los comentarios qué opinan, si fue una tontera de trade o no. Pero les cuento mi experiencia, les estoy contando por qué tomé el trade, ¿sí? Ahora, ¿cómo tuve que haber operado el día? Eso es lo importante. ¿Cómo tuve que haber visto el día? Porque realmente en los índices, si buscas largo en los últimos días, se dan muy buenas oportunidades, duran mucho más que las ventas. Y les voy a decir exactamente las oportunidades que vi
dentro de ese día viernes y cómo lo pudieron haber visto de acuerdo a dos estrategias, ¿sí? Uno un poquito CRT y lo otro es más pudiendo haber aguantado más la operación y lo otro es ya haciendo un poquito más de scalping o operaciones más cortitas, pero igualmente es una estrategia válida. Vamos a ahorrar esto porque ya sabemos entrada que la entrada que me mató. Y vamos a ver, justamente, y esa fue la última operación, lo voy a dejar ahí, esa fue la última operación. Mira, algo en particular que a mí me llamó mucho la atención después cuando vi este escenario, es que, recuerden que teníamos NSP, ¿sí? Quiero que se fijen aquí, miren esto, porque ya lo había escuchado una vez, recuerden que yo empecé a operar índices empecé en marzo realmente, y está buenísimo, pero fíjense en esto. Esa mecha de acá, voy a hacerle harto zoom aquí para que lo vean. Esa vela estamos en la temporalidad de 1 minuto. Y esa esa es la vela del NSP de las 8:30. El alto y el bajo. Ese punto de aquí abajo es muy, muy líquido. Ahora, ese precio nunca lo vino a buscar. Y fíjense que aquí en la apertura manipulamos bajos. Manipulamos bajos. Y finalmente el precio sube. ¿Por qué puede pasar esto? Obviamente un caso es la divergencia, pero quiero que vean, estén muy atentos en esto. Primero me di cuenta que aquí, y esto lo había escuchado y con esto lo puedo confirmar, es que hay gente que literalmente lo que hace es analizar el Nasdaq y operar los micros, ¿sí? Fíjense aquí en el Nasdaq, y esto me pareció muy muy curioso, es que aquí en el NQ, si antes estamos en el MNQ, este es el NQ, la vela de las... ¿Dónde está? Aquí está, perdón. Vamos en un minuto. La vela de las... ¿Dónde está la velita? Miren esto, miren esto. Y fíjense la diferencia, fíjense la diferencia. En el MNQ, que son los microcontratos del Nasdaq, no tuvimos la manipulación del bajo de la noticia. Pero fíjense aquí en el Nasdaq. Esta es la vela de las 8:30, estamos en la temporalidad de 1 minuto. Miren, esa es la vela. Y lo voy a marcar con una línea azul para que quede claro. Fíjense cómo el precio lo había manipulado totalmente. O sea, aquí tuvimos realmente una divergencia entre, claro, Nasdaq y MNQ, que son pares totalmente correlacionados. Literalmente el mismo par, solo que uno es micro contrato y el otro es mini. Y fíjense que realmente hubo una manipulación. Eso te da una confluencia de que los micros están mucho más alcistas, ¿sí? Eso era uno. Otra divergencia importante, divergencia importante, y recuerden que estamos viendo cómo pudimos haber visto el día. Ya es que si nos vamos a la temporalidad de 3 horas, ¿y por qué en 3 horas? Porque en 3 horas es justamente donde parte la vela de las 9. Yo quiero operar de 9 a 12 idealmente. Fíjense cómo la vela... ¿Y por qué de 9 a 12? Porque es literalmente ahí donde está la apertura y si se dan cuenta los mejores movimientos se dan en esas 3 horas. Quiero que vean acá cómo la vela de las 6 a las 9 deja este bajo, ¿ya? Este bajo. Esa es la vela que queríamos operar, fíjense la expansión, ¿ya? Fíjense la expansión de la vela. Ahora, si yo me voy al S&P, quiero que se fijen acá cómo la vela de las 6 de la mañana es manipulada por la vela de las 9, ¿sí? Por la vela de las 9. Así que ahí tienen el famoso S&P, divergencia, como lo quieran llamar, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, voy a ir a 15 minutos para que quede súper claro. Aquí sí hay una divergencia entre ambos pares. Y en teoría, si ustedes quieren operar las divergencias, siempre deben operar a favor del par que no hizo la manipulación. Porque en teoría ese es el par fuerte. Lo mismo pasa con el euro y la libra, aquí con el Nasdaq y el S&P. Eso es una confirmación extra, sobre todo si lo tienen en temporalidades grandes de 1 hora, 4 horas, ¿sí? Entonces fíjense aquí cómo el bajo es manipulado, pero ya les mostré aquí que en el Nasdaq no es manipulado, ¿sí? Es una confluencia extra. Ahora, ¿cómo pudimos haber operado esto? ¿Cómo pudimos haber operado esto? Y en ambos pares se pudieron haber operado, ¿ya? El tema es el siguiente. Aquí vamos a hacer el replay.
Ah, creo que lo puedo, sí, lo puedo ver de acá, perfecto. A mí me interesa saber, idealmente, qué pasa por debajo de aperturas de vela. Ya sabemos que aquí manipulamos y literalmente aquí la apertura es muy chiquitita, pero aquí una forma de hacerlo es literalmente haciendo, esto es como tipo CRT, pero si han estado en las sesiones en vivo de Traeco, yo siempre menciono que intento ojalá entrar por debajo de aperturas de vela en caso de ser alcista, porque voy a estar entrando en la zona óptima. En este caso, en el S&P, vimos esta manipulación, que aquí la voy a dibujar de manera imaginaria, ¿ya? Pero la zona óptima, en teoría, para esta vela, sobre todo para la vela de 3 horas, la vela de 3 horas, que es esa, es esta, mira, está aquí. Voy aquí a marcarlo con la zona óptima, así, en azulito. Esa es la zona óptima donde yo quiero entrar, porque si entro por debajo de eso, puedo capitalizar toda la vela. Ahora, si me bajo a 15 minutos, ¿dónde entro? ¿Ya dónde entro? Porque esa es la vela de las 9, 9 y cuarto, 9 y media. ¡Pum! Sí, pues de 9 a 9 y cuarto, de 9 y cuarto a 9 y media, y la vela de las 9 y media que hubo una expansión. Si yo me quiero asegurar aquí, lo mejor es entrar literalmente en un cambio de estructura válido, y en este caso, en 5 minutos esto era totalmente bajista, por lo tanto no tengo ningún cambio de estructura válido. Si me bajo a 3 minutos, estaba por acá arriba, ¿sí? Estaba acá arriba. Podría haber sido ese también, este cambio de estructura, aquí, ¿sí? Y en un minuto creo que te da una mejor entrada. A ver. Pero yo realmente ese día estaba, viernes, estaba con un poquito de presión para operar, ¿sí? Pero aquí una entrada buena hubiese sido ese alto que crea ese bajo, quiebre estructura, hubiese puesto, voy a poner, fíjense, recuerden que esta es la zona óptima de la vela de, estamos por debajo en la apertura de las 9, ¿sí? De las 9 aquí. Esta es la zona óptima para operar la vela de las 9, ¿cierto? Entonces, si entraba acá, estaba entrando en la zona óptima y simplemente con un buy stop acá hubiese sido activado, incluso hubiese sido activado en esa vela, protegiéndome por debajo, no de este rango, no de este rango, por debajo de la manipulación de la vela del S&P. No sé cuánto hubiese sido, perdón, ahí sí, por debajo de la vela, voy a quitar esto, pero ahí, por debajo de la manipulación, recuerden que esa es la manipulación, la divergencia que tenemos con el S&P, que esa es la vela de las 6, por debajo de esa vela, que son 237 ticks, buscando altos. Si yo hubiese querido buscar un 1 a 3, un 1 a 3, déjenme ver cómo hubiese quedado esto. Si yo hubiese querido buscar un 1 a 3, ¿por qué no puedo poner? Ah, porque estoy, perdón, porque estoy en replay. Pero bueno, si yo hubiese querido buscar esta entrada, esta era la operación, protegiéndome por acá debajo, buscando acá el máximo, tenía un 1 a 3. El 1 a 1 ya nos podemos ir break-even, más o menos. Aquí ya nos podemos ir break-even. Yo hubiese estado totalmente bien. Y ahí simplemente había que aguantar la operación hasta que me dieran los $3.000 en este caso. Así que hubiese sido una buena entrada. Sin mucho sin mucha confirmación extra, ¿no? Sin ni FBG, simplemente operando cómo se van creando las velas, ¿ya? Que ese era el contexto. Quiero que tengan ese contexto. Esto es bajo esto es bajo la... Este tipo de estrategia es básicamente bajo el pensamiento de la creación de velas, ¿sí? Que es muy lógico, es totalmente lógico querer entrar en la zona óptima y recuerden que estábamos viendo la vela de 3 horas. Voy a expandir esto para mostrarles que hubiésemos quedado literalmente en una muy buena comprita. Perdón. Ahí está la compra. Si hubiésemos quedado muy bien. Perfecto. Ese era un tipo de entrada que se puede haber dado al momento de la apertura. Genial. Ahora, teniendo mucha convicción que el precio siempre va a seguir haciendo más altos. ¿Cierto? Vámonos a otro escenario, que creo que es un escenario que se crearon muchos videos, muchos posts de esto en Instagram, de influencers gringos tomando esta operación. Yo estaba operando en vivo y estaba viendo las dos, estaba viendo también Forex, entonces en este caso se me fue la operación. Pero bueno, una de ellas,
una de ellas, si quieren ver otra estrategia, este es el tipo ORF. ¿Cuál es la ORF? Básicamente el rango de apertura creado en la apertura de los índices, que es básicamente esta vela, esa vela gigantita, esa vela que es el impulso. Más fácil que eso es la toma de este bajo aquí. Y aquí hubiésemos entrado, ¿cierto? Buscando confirmación en temporalidades menores. Esa también era una posible compra, pero tu stop loss también tenía que quedar idealmente por debajo de esa vela. Así que queda un poquito más amplio que el anterior, pero también se cumplió. Fíjense cómo los largos duran mucho más que irse en venta. Para mí, otra compra fue alrededor de las 10:30. ¿Por qué a las 10:30? Sí, perfecto. Porque justamente yo quiero, en un escenario alcista, ya les dije, en un escenario alcista, yo lo que realmente quiero es entrar por debajo de bajos de vela. Y esos bajos de vela o esas tomas de liquidez tienen que ser ojalá en 15 minutos o una hora, ¿ya? En los primeros 15 minutos o de 30 en adelante. ¿Por qué? Porque es ahí cuando se causan las reversiones o continuaciones. Fíjense aquí cómo tomamos bajos y esa era una posible confirmación. Entonces, y este es el que se repitió mucho. Aquí tenemos, me imagino que habremos tenido algún S&P con el Nasdaq, pero algo que tomaron muchos fue esto. Imbalance en un minuto, esto ya es más Smart Money, pero imbalance en un minuto después de esta toma de liquidez de 15, recuerden que es de 15. Y simplemente buscan la confirmación, y en este caso, fíjense que no es necesario ser tan exacto, sino que estar bien protegido, tú puedes entrar al cierre de la vela que invalidó justamente tu imbalance en un minuto, protegiéndote debajo de ese low, buscando máximos. Ese también era una muy buena operación, y ahí dejar correr, pero era muy buena operación también. Fíjense que nunca, ni siquiera vino a buscar el break-even. Y tercero, misma operación, es la que yo justamente perdí. Fíjense que esa vela se crea a las 11:15, aguantó este imbalance, tienen que tener ojalá un key level. En este caso tenía este Fair Value Gap de 15 y aquí tenía otro de 15 que no lo marqué, pero era todo este de acá. Sí. Fíjense aquí como en esta tendencia alcista los imbalances son respetados, y en este caso esa toma de liquidez me dio la confirmación. Aquí 5 minutos. Aquí en 5 minutos me dio risa porque literalmente en un momento buscaba siempre esto: cierre de vela por arriba de la vela de 5 minutos. Este es un tipo de confirmación. Tengo el cierre, mi entrada al comienzo de esa vela, protegiéndome aquí debajo, buscando altos. Ahí era como un 1 a 1, pero fíjense que mitiga justo, mitiga pero justo, lo vi después y dije no puede ser, mitiga justo, y ese era un tipo de entrada, y fíjense que no entré a un minuto, ¿sí? Ahí está la confirmación, cierre de vela por encima, toca la entrada, pum, y ahí ya te puede ir break-even una vez me llegara el alto. Y en un minuto creo que no dio entrada, si están buscando un IFBG, aquí no dio entrada, miren. Ningún tipo de entrada, así que eso hubiese sido la mejor. Y bueno, esas son las 3 tipos de entrada. Realmente, al final cualquiera está bien, pero fíjense el contexto, ¿sí? Mientras ustedes respeten dónde tiene que ir ese stop loss, no pasa nada. Incluso aquí, fíjense, voy ahora a mostrar, y con esto termino. La entrada que pudieron haber tomado en el S&P siendo el par débil, pero es la misma entrada. Me voy a ir con la primera lógica porque creo que Smart Money ya está muy utilizado, ¿sí? Pero quiero mostrarles esta lógica, fíjense. Esta es la vela de 3 horas, esta es la vela de la expansión, ¿cierto? La vela de 9 a 12. Yo quiero entrar idealmente por debajo de la apertura, en la zona óptima, después de manipulaciones, ¿ya? Fíjense que aquí que el precio había manipulado el bajo de la 6, por lo tanto podía apuntar al alto, justamente cuando se estuviera imprimiendo eso. Podía apuntar al alto, aquí, máximo histórico. Vamos a 15 minutos. ¿Qué pasa en 15 minutos? Esta es la vela de la apertura, todo lo que está por debajo es tu zona óptima. Nos vamos a ir a 5 minutos, y aquí en 5 minutos, fíjense que no es necesario ser tan exacto. Esa es la vela de la vela de las 8:30. ¿Dónde está? Aquí, ya la habíamos manipulado también, el bajo de la noticia del NFP. Fíjense, esa es la vela que causa la manipulación. Tengo un cierre con cuerpo por arriba
Y esa es tu confirmación. Aquí. ¡Pum! Así de simple. Voy a quitar esto. Voy a dejarlo ahí como la zona óptima. Y ahí pudieron haber puesto el long. Aquí está el cierre. Voy a centrar en esa vela. ¿Sí? 25 puntos. Buscando esos 72 puntos. Perfecto. Una entrada totalmente lógica, entrando por debajo de la apertura de vela, yendo a buscar arriba. Y fíjense que se da muy muy bien. Y mientras mi stop loss esté debajo de esa manipulación, quedo totalmente protegido. Ese es un tipo de confirmación. Y vamos a ver si nos da mayor convicción con algún imbalance en un minuto. Sí, aquí está un poquito más difícil. Está un poquito más difícil. Y fíjense que esto cae harto, pero mientras esté bien protegido, no pasa nada. No pasa nada. Y aquí el 1 a 1 hubiese estado en los 25 puntos. Si aquí quizás me hubiese sacado Orequien. Aquí quizás me hubiese sacado Orequien. Pero fíjense que si lo hubiesen aguantado, todo bien. No tengo muchas confirmaciones acá. Realmente. En un minuto. 3 minutos. Sí. Sí, es que si hubiésemos entrado acá arriba hubiésemos tenido un mayor stop loss. Un mayor stop loss. Pero sí, la hora de entrada puede ir a haber sido esta en 3 minutos. Una vez esto no es respetado. Ahí. Eso te da, perdón, eso te da algo más de convicción. Entrar acá. Siempre protegerse por debajo del low. Y ya está. No hacer nada. Por ahí también escuché. Ya después de esto, obviamente, emocionalmente no quedé bien, pero ya estoy recuperado. Pero al final uno hace el análisis antes. Y cuando uno ya pone la operación, simplemente te toca mirar el trade, no hacer nada. Y mientras estés bien protegido y respetes tus reglas, te vas break-even en el punto que te tienes que ir break-even, no pasa nada. Pero estar mirando tick por tick o pip por pip, depende si están ahí Forex o futuros, pero se entiende la idea, ¿cierto? Estar mirando el gráfico, sobreanalizando, lo único que hace es que probablemente te ponga nervioso, cierres el trade antes, déjalo que haga lo que tenga que hacer. Que haga lo que tenga que hacer y ya está. El análisis ya lo hiciste. Así que ese es mi recap. Ese es mi recap, ese es mi consejo. Y espero les sirva, obviamente, como aprendizaje. Déjenme ahí en los comentarios qué les pareció, cómo les fue a ustedes esta semana. Y bueno, los voy a estar leyendo, así que suscríbanse al canal, porque eso también me motiva a estar haciendo más videos de este tipo. Y nos vemos en una siguiente sesión. Entonces, como decimos en Tradeco, esto es sin fallar.